En el vestuario del estadio Santiago Bernabéu. El eco de las voces enfurecidas aún resonaba cuando el entrenador García lanzó el ultimátum que cambiaría todo: estás fuera del equipo. Javier. No toleraré esto en mi plantilla. Javier. El joven delantero de 24 años que había marcado el gol decisivo en la última final de Copa. Sintió el mundo derrumbarse a su alrededor. Pero en lugar de suplicar, levantó la cabeza y salió sin mirar atrás. Sabiendo que esa puerta cerrada abría otra hacia un contrato millonario en la MLS estadounidense que nadie sospechaba. El shock inicial lo golpeó como un balonazo en el pecho. Pero fue el silencio que siguió lo que lo destrozó: sus compañeros. Que horas antes lo vitoreaban, ahora evitaban su mirada. Como si su orientación sexual fuera una plaga contagiosa. Javier caminó por las calles de Madrid esa noche. El aire fresco de otoño cortando su piel como cuchillas. Recordaba cómo había llegado a este punto. Criado en una familia conservadora de Sevilla, donde su padre, un militar retirado, repetía que un hombre de verdad no mostraba debilidades. Javier había escondido su verdad desde la adolescencia. En la academia de fútbol, se había convertido en el prodigio, rápido, letal en el área, con una visión de juego que lo hacía indispensable. Pero en las sombras, había conocido a Miguel, un profesor de literatura de 27 años, en un café discreto del barrio de Chueca. Miguel, con su inteligencia aguda y su forma de hablar que hacía que el mundo pareciera un poema complicado, había sido el primer hombre en ver más allá de la fachada del futbolista estrella. Su relación había empezado como un secreto compartido, robando momentos en apartamentos alquilados o paseos nocturnos por el Retiro. Javier sentía que con Miguel podía ser el mismo, sin máscaras. Pero la presión crecía. En el equipo, los rumores empezaron cuando un compañero lo vio besando a Miguel en un bar apartado. García, ¿el entrenador? Un hombre de 50 años con una mentalidad anclada en los años 80. Lo confrontó en privado primero. ¿Esto no es para ti, chico? El fútbol es para hombres de verdad, le dijo, con una mezcla de paternalismo y desprecio. Javier negó todo al principio, pero la culpa lo carcomía. ¿Por qué tenía que mentir? ¿Por qué su amor era un escándalo mientras los affairs heterosexuales de sus compañeros se celebraban en las fiestas del club? Esa noche, Javier llegó a casa de Miguel, quien lo esperaba con una cena improvisada. Lo saben todo, murmuró Javier, derrumbándose en el sofá. Miguel lo abrazó, pero en sus ojos había miedo. Él mismo había lidiado con el rechazo, expulsado de su propia familia católica en Barcelona por declararse gay a los 18 años. Podemos irnos. Empezar de nuevo, sugirió Miguel. Pero Javier sacudió la cabeza. No quería huir, quería pelear. Al día siguiente, la noticia estalló en las redes: estrella del Madrid expulsada por escándalo personal. Los titulares no decían gay, pero todos lo sabían. Su agente, un tipo astuto llamado Raúl, lo llamó inmediatamente: tengo una oferta de Los Ángeles Galaxy. Millones. Javier. Pero tienes que decidir ya. La familia de Javier no tardó en reaccionar. Su padre, don Antonio, lo llamó furioso: has avergonzado a la familia. Tu madre llora todo el día. ¿Cómo pudiste hacer esto? Javier sintió el peso de generaciones de expectativas: ser el hijo perfecto, el que traería orgullo con trofeos y nietos. Su madre,
Más suave pero igual de herida. Le suplicó que lo negara todo. Que volviera al equipo y arreglara su vida. Pero Javier. Por primera vez. Se plantó: papá. Esto soy yo. No es una elección. La llamada terminó en gritos. Y Javier colgó. Temblando. Miguel lo observaba desde la puerta. Sabiendo que esto era solo el comienzo. En los días siguientes, la sociedad española se dividió. Algunos medios lo defendían. Hablando de progreso y derechos LGTB, otros lo crucificaban. Alegando que distraía al equipo. Javier recibió mensajes de apoyo de activistas. Pero también amenazas anónimas. En una entrevista improvisada en la calle, un periodista le preguntó: ¿vale la pena perder tu carrera por esto? Javier respondió con voz firme: mi carrera no define quién soy. Pero internamente dudaba. ¿Y si su padre tenía razón? ¿Y si el fútbol, su pasión, se acababa para siempre? Miguel intentaba consolarlo. Pero sus propias inseguridades salían a flote: ¿y si me dejas por esto? ¿Si la presión es demasiado? Javier lo besó, prometiendo que no. Pero el miedo se instalaba como una grieta en su relación. Mientras tanto, García celebraba en privado su decisión valiente, creyendo que había salvado la moral del equipo. Ignoraba que Javier, en silencio, negociaba con América. Raúl le advirtió: si firmas, será un golpe para él. Pero también para ti, dejar España. Tu hogar. Javier pesaba las opciones: quedarse y luchar contra el sistema. O irse y reconstruir. La elección lo torturaba. En una cena familiar forzada. Su hermana menor, la única aliada, le susurró: haz lo que te haga feliz, hermano. Pero la felicidad parecía un lujo lejano. Al final de esa semana, Javier tomó la decisión. Firmaría con América. Pero no sin antes confrontar a García en persona. Caminó hacia el estadio, el corazón latiéndole con fuerza. La confrontación sería épica. ¿Pero valdría la pena el precio emocional? Javier irrumpió en la oficina de García sin avisar. El entrenador levantó la vista de sus papeles con sorpresa. ¿Qué diablos haces aquí? Estás fuera, espetó García. Pero Javier no se inmutó: vine a decirte que te equivocas. Mi vida personal no afecta a mi juego. García se rió con amargura: el fútbol es más que goles. Chico. Es disciplina. Imagen. No puede ser. Eso y ser un ídolo. Las palabras dolieron como puñales. Pero Javier contraatacó: soy un ídolo porque marco goles. No por quien amo. La discusión escaló. Con García defendiendo sus valores tradicionales y Javier exponiendo la hipocresía del deporte. Al final, Javier salió victorioso en espíritu, pero herido en el alma. Sabiendo que esa batalla personal costaba amistades y respeto. De regreso con Miguel, Javier compartió la oferta estadounidense. Es una oportunidad para empezar de cero. Sin juicios, dijo. Pero Miguel palideció: América. ¿Y yo? Mi trabajo aquí. Miguel enseñaba en la Universidad Complutense. Su vida estaba arraigada en Madrid. La propuesta desató su primera gran pelea: ¿me estás pidiendo que lo deje todo por ti? ¿O vas solo? Javier, frustrado,
Respondió, es por nosotros. Aquí nos asfixian. Pero Miguel vio egoísmo, es por tu carrera. Siempre lo ha sido. La tensión creció. Y esa noche durmieron en habitaciones separadas. El silencio más pesado que cualquier grito. La familia de Javier no ayudaba. Don Antonio organizó una intervención familiar en Sevilla, invitando a tíos y primos. Esto es una fase. Hijo, puedes cambiar, insistió su padre, citando sacerdotes y terapias. Javier se defendió, no es una fase. Es mi identidad. Su madre lloraba, piensa en tus sobrinos. En el ejemplo. La presión moral lo aplastaba, ¿era egoísta por no ceder? Su hermana lo defendió, dejadlo en paz. Pero fue ignorada. Javier volvió a Madrid exhausto, cuestionando si valía la pena el dolor que causaba a los suyos. En el equipo. La traición vino de un compañero cercano. Pablo. Quien filtró detalles privados a la prensa por envidia. Javier era inestable, dijo en una entrevista, ganando puntos con García. Javier se sintió traicionado. Pablo sabía de Miguel desde hace meses y había prometido silencio. Confrontándolo en un bar, Javier gritó, «Eres un cobarde». Pablo se defendió, el equipo primero. Tú nos distrajiste. La pelea casi llega a golpes. Y Javier se fue con moretones emocionales profundos. ¿Cuántos amigos eran reales? Miguel. Meanwhile, enfrentaba sus propios demonios. En la universidad, colegas conservadores murmuraban sobre su pareja problemática. Un decano le sugirió discreción, no queremos escándalos. Miguel. Herido. Consideró romper, ¿vale la pena este caos? Pero recordaba sus inicios con Javier, un beso robado en una fiesta. La chispa que iluminó su vida solitaria. Decidió apoyarlo. Pero con condiciones, si vas a América. Voy contigo. Pero no sin plan. Javier aceptó. Aliviado. Pero la decisión pesaba. La sociedad española amplificaba el drama. Manifestaciones a favor de Javier en Plaza del Sol. Con carteles de «Amor es amor». Pero también protestas conservadoras, alegando que el fútbol debía permanecer puro. Javier dio una entrevista en TV, no pido piedad. Pido igualdad. Ganó aliados. Pero perdió patrocinadores. Su agente Raúl presionaba, firma ya. O la oferta se va. Javier dudaba, ¿era huir cobardía? En una noche de insomnio, Javier reflexionó sobre sus elecciones. Había sacrificado el equipo por autenticidad. ¿Pero a qué costo? Miguel lo encontró llorando, te amo. Pero esto nos rompe. Se reconciliaron con promesas. Pero la grieta persistía. Al día siguiente, Javier llamó a Raúl, aceptó. La noticia se filtraría pronto. Y García se enteraría de la peor forma. Pero antes. Una traición mayor, el padre de Javier contactó a García, pidiendo que lo readmitiera si corregía su camino. Javier lo descubrió por casualidad, sintiéndose vendido por su propia sangre. La confrontación familiar fue brutal, ¿cómo pudiste?, gritó a su padre. Don Antonio respondió, por tu bien. Javier cortó lazos, no más. El precio de la libertad era la soledad familiar. La filtración de la firma con Los Ángeles Galaxy estalló como una bomba en los medios españoles.
Javier se va a América tras expulsión por ser gay. Titularon. Y García. Al enterarse en una conferencia de prensa. Enlojeció de ira, traición. Podría haberlo readmitido. Pero Javier. En una rueda de prensa propia. Replicó, no quiero readmisión con condiciones. ¿Quiero respeto? El intercambio público escaló el drama. Con García acusándolo de deslealtad y Javier exponiendo el prejuicio. La sociedad debatía, ¿era Javier un héroe o un oportunista? Él pagaba con aislamiento. Pero ganaba libertad. Miguel preparaba la mudanza. Renunciando a su puesto universitario. Es un sacrificio. Pero por nosotros. Dijo. Aunque internamente resentía dejar amigos y carrera. En una cena de despedida con colegas. Uno le dijo, estás loco por seguirlo. Miguel defendió, el amor no es loco. Es valiente. Pero dudas lo asaltaban, ¿y si en América fallaba? Javier notaba su tensión, si no quieres. Quédate. Miguel negó, vamos juntos. Su relación. Fortalecida por la adversidad. Pero marcada por concesiones. La familia de Javier intentaba una reconciliación final. Su madre viajó a Madrid, no te vayas. Hijo. Podemos arreglarlo. Lágrimas fluyeron. Pero Javier fue firme, arreglad vuestros prejuicios primero. Su padre no vino. Enviando un mensaje, buena suerte. Pero no esperes herencia. El rechazo dolió como una puñalada. Cuestionando si su orientación valía el exilio familiar. Su hermana lo abrazó, estoy orgullosa. Ese apoyo mínimo era un bálsamo. Pero el vacío persistía. En el aeropuerto. Antes de partir. Javier recibió una llamada inesperada de Pablo, lo siento. Fui un idiota. Javier perdonó a medias, demasiado tarde. La traición le enseñó cautela. Miguel. A su lado. Apretó su mano, nuevo comienzo. Pero en el vuelo. Javier reflexionaba sobre las pérdidas, equipo. Familia. País. ¿Era esto victoria o derrota? En América. La adaptación fue dura. Javier entrenaba con Galaxy. Donde el equipo lo recibía sin juicios, aquí jugamos fútbol. No juzgamos vidas. Marcó en su debut. Pero extrañaba España. Miguel luchaba por encontrar trabajo. Sintiéndose dependiente, no soy tu sombra. Discusiones surgieron, vine por ti. ¿Y ahora qué? Javier respondía, dame tiempo. La presión de la distancia cultural amplificaba conflictos internos. De vuelta en España. García enfrentaba backlash. Jugadores jóvenes lo confrontaban, expulsaste a un talento por prejuicios. Perdió respeto. Y el equipo sufría sin Javier. En una entrevista. Admitió, quizá me equivoqué. Pero el daño estaba hecho. Javier vio la noticia desde la arrepentimiento tardío. Llamó a su hermana, dile a papá que estoy bien. Pero no a él directamente, el orgullo era una barrera. Miguel encontró un puesto temporal en una universidad local. Pero la nostalgia lo carcomía. En una noche de crisis. Confesó, echo de menos mi vida. Javier. Herido. Replicó, yo también sacrifico. La pelea escaló a gritos. Cuestionando su futuro. Se reconciliaron al amanecer. Pero la fragilidad era evidente.
¿Podía el amor sobrevivir a tantos sacrificios? Javier brillaba en la MLS, ganando premios. Pero el costo emocional lo agotaba. En terapia, admitió, perdí mi hogar por ser yo. El terapeuta preguntó, ¿valió la pena? Javier dudaba. Pero afirmaba, sí. Porque soy libre. Miguel. En paralelo, lidiaba con su identidad. Dejar España fue su mayor entrega. Con el paso de los meses, Javier se convirtió en un icono en América, portadas de revistas, charlas sobre diversidad en el deporte. Pero en privado, el peso de las decisiones pasadas lo perseguía. Una llamada de su madre lo sacudió: tu padre está enfermo. Quiere verte. Javier voló de vuelta a España, confrontando el pasado. En el hospital, don Antonio, debilitado, murmuró: fui un tonto. Perdóname. Javier lloró: te perdono. Pero no olvides el daño. La reconciliación fue agridulce, su padre aceptaba. Pero el tiempo perdido no volvía. Su madre abrazó a Miguel: bienvenido a la familia. Por primera vez, Javier sintió cierre. Pero el precio había sido años de dolor. De regreso en la, Javier y Miguel fortalecieron su vínculo. Miguel publicó un libro sobre su experiencia, ganando reconocimiento. Tu coraje me inspiró, le dijo a Javier. Juntos, fundaron una fundación para atletas LGTB, convirtiendo su trauma en cambio. Pero no sin reflexiones: ¿hubiéramos sobrevivido si me quedaba?, preguntaba Javier. Miguel respondía: no lo sabremos. Pero elegimos esto. García, jubilado prematuramente tras escándalos, vio el éxito de Javier desde FAR. En una carta anónima, escribió: me equivoqué. Sigue brillando. Javier la leyó con mezcla de rabia y piedad. El hombre que lo expulsó ahora admiraba su resiliencia. Pablo intentó contactarlo: felicidades. Javier ignoró: algunas traiciones no se olvidan. La sociedad española evolucionaba: leyes más inclusivas, equipos con campañas pro LGTB. Javier volvió para un partido benéfico, recibido como héroe. En el Bernabéu, ovacionado. Pensó: esto es redención. Pero internamente, sabía que las cicatrices permanecían: la lucha contra prejuicios, el costo de la autenticidad. Miguel y Javier, ahora casados en una ceremonia discreta, miraban al futuro. Pagamos caro, pero ganamos, dijo Javier. Miguel sonrió: el amor siempre cuesta. Su historia inspiraba a otros. Pero también advertía: las elecciones correctas duelen. En el epílogo de su vida compartida, Javier reflexionaba sobre el camino: expulsión, exilio, triunfo. ¿Fue la decisión de García un mal necesario para su despertar? ¿O un acto de crueldad injustificable? ¿Es correcto sacrificar todo por ser uno mismo? ¿O hay límites en la búsqueda de la verdad personal?